Con el paso del tiempo llegamos a otra entrega de JoJo Lands, la sección de PBZ donde exploramos parte por parte toda la historia de Hirohiko Araki. Y hoy nos toca... JoJo no Kimyō na Bouken, Stardust Crusaders. Yare yare da ze. Un poco de contexto para empezar a entender por qué Stardust Crusaders es como es. Como ya habíamos hablado, previo a JoJo, Araki tenía un estilo muy inusual en sus obras, las cuales no lograban sostenerse por falta de popularidad dentro de la revista donde eran publicadas. Por ello, con parte 1, Phantom Blood, el autor trató de realizar una historia más tradicional, solo rompiendo con algunas reglas de la época, y digamos que no le fue bien. Con parte 2, Battle Tendency, Araki pasó de 0 a 1000, elevando a su máxima expresión todo lo que era JoJo en ese momento, incluso burlándose de los estereotipos detrás del shonen popular de la época, consiguiendo así un sutil crecimiento en popularidad, pero no alcanzó expectativas, por lo que el mangaka se encontraba frente a la necesidad de reinventarse nuevamente junto a su obra, pero de una forma todavía más extrema. Durante este tercer reboot suave, el jamón es desplazado por un nuevo sistema de batalla totalmente diferente a lo que se había visto hasta la fecha en el género, los stands. Los stands son la manifestación del alma del personaje, una nueva forma de combate que en Occidente solemos llamar más o menos de manera coloquial proxy battle o batalla proxy, donde el protagonista no tiende a luchar directamente, sino que lo hace a través de un avatar, ya sea un Medabot, un Pokémon o un persona, entre otras millones de cosas. JoJo además con este nuevo sistema básicamente abrió una fórmula sin fronteras. El concepto es muy flexible, un stand puede ser y hacer cualquier cosa, el límite es la imaginación del autor. Igual, si bien en el futuro Araki va a demostrar efectivamente que su imaginación es un mundo sin límites y muy bizarro en términos generales, Crusaders no va a explorar demasiado esto y siendo el máximo exponente del concepto, ya que, de nuevo, esto fue un experimento que podría haber salido mal, alienando a los lectores con ideas tan locas. Por eso no creo que sea casualidad que el ataque más icónico del stand del protagonista es un derivado del que para la época era el manga más popular de la Shonen Jump. Habló ni más ni menos de... Pero acá también hay algo que debemos tomar en cuenta y es uno de los puntos de contención de la serie. Parte 3 fue la que finalmente logró que JoJo fuera popular en Japón. Discutiblemente se volvió la parte más icónica de la franquicia, donde de este lado del charco muchos la adoran, pero para otros es un blé, una cosa episódica así nomás, con un tronco en el medio que el protagonista es como que no. Es por esta dualidad que considero que el formato de la entrega es su mayor fuerte, como así también su talón de Aquiles, según quien lo lea o mire. Para el que no lo sabe, desde tiempos inmemoriales, la Shonen Jump permite a sus lectores votar semana a semana cuáles son sus mangas más populares. Esto hace que siempre haya un ranking en la revista del más al menos popular, pero esto a su vez es una enorme presión, ya que si una obra se mantiene mucho tiempo por debajo de la mitad de este ranking, la cancelan. JoJo, para sobrevivir, requería de subir mucho en el ranking y Araki se encontró con dos problemas. Uno, aunque parte 3 sea una historia que poco tenga que ver con parte 1 y 2, ya pasó mucho tiempo desde el debut de la obra y mientras más capítulos pasan, se vuelve más difícil conseguir nuevos lectores que estén dispuestos a ir para atrás en tomos previos para comprender la trama. Y dos, toda historia serializada tiene momentos de acción y momentos de relajación, lo que hace que no siempre sea posible estar en el top del ranking, ya que no es sencillo lograr que todo sea un puro clímax y que siga manteniéndose coherente. Esto llevó a la fórmula de parte 3, simple e ideal para lograr escalar sin problemas. Una cruzada para llegar a Egipto y cagar a tiros al Dio y sus secuaces. No podemos pasar por alto, mi querida persona del otro lado de la pantalla, lo brillante que es dicha premisa en su simpleza. Araki, para poder tener un clímax diferente semana a semana y poder conseguir lectores nuevos, volvió a JoJo una serie episódica, donde en 2 o 3 semanas se resuelve un conflicto del momento, el cual es muy diferente al anterior. Araki decidió hacer algo que no demanda del lector la necesidad de saber qué pasó antes. Crusaders es una gran excusa para presentar escenarios bizarros y únicos, donde uno puede encontrar desde batallas contra espadas pensantes
pasando por pájaros a insectos asesinos, hasta llegar a, no sé, un bebé que te ataca con una representación de la muerte en tus sueños. Es simple y flexible. Esto hace que sea más fácil para el lector casual rankear alto el capítulo, así sea la única vez que lea JoJo, y aquel que sigue el manga semana a semana siente que la historia avanza gracias al factor geográfico. Como hay un destino claro al que llegar, puede ver que de a poco se van acercando. Así la progresión del crecimiento de los personajes y la historia en sí sea poco. El movimiento en el mapa genera en la cabeza del lector la sensación de avance, y además en paralelo le permite a Araki utilizar diversos paisajes muy diferentes entre sí, como los escenarios de los conflictos que presentan. Y andás a ver, seguramente para algún lector el poder conocer otros países también fue un atractivo. En resumen, es una obra simple que no ofrece demasiado en la historia, pero mucho en la variedad y creatividad semana a semana, donde si no te gusta el combate de hoy, puede que ames el de la semana siguiente, entonces lo chequeas igual por las dudas. Esa es la belleza de la estructura de Crusaders. Utiliza las restricciones de la Jump a su favor para escalar en popularidad, pasando de un manga que lucha para no ser cancelado a uno de los más largos de la historia que tuvo la editorial hasta el día de hoy. Claramente esta fortaleza va a depender mucho de las preferencias del lector o televidente, por lo que también se puede volver su punto débil. Igual, decir que parte 3 no tiene historia es exagerado, pero sí es real que lo que hay es poco y a más de uno seguramente no la traiga. También, debido a la necesidad de que nuevos lectores puedan engancharse sin tener mucho contexto, eso implicó que el desarrollo de personajes, entre comillas, sea bastante limitado, siendo la gran excepción de esto, y hasta por ahí nomás, Pornareff. Entonces nos encontramos frente a una obra diseñada para ser light en su historia de personajes, pero ¿esto es todo lo que ofrece? Personalmente creo que los Crusaders, si bien son simples, son el manjar de historia. Sí, crecen poco y nada, pero es a través de sus interacciones, no tanto en combate, sino en lo cotidiano del viaje, lo que hace que uno les termine tomando cariño. Momentos como o están en toda la serie y sin darte cuenta pasó la mitad de la historia, y así, no sé, Kakyoin sea un personaje bastante estático, exceptuando en su final. Como lector lo querés un montón. Igual, Araki, en lugar de darles trasfondos recontra complicados a los Crusaders con complejos desarrollos, simplemente te muestra cómo empiezan a confiar mutuamente entre ellos, y cuando te das cuenta sentís que sos el Me en Me and the Boys. Incluso podríamos decir que un acierto increíble del anime moderno de JoJo parte 3 fue querer estirar la historia de la forma correcta, sumando más a estos pequeños momentos en lugar de estirar combates más de lo que hacía falta. Esto ayudó, en mi opinión, mucho a personajes como Iggy, que medio que en el manga no pinchan ni corta y están bastante ausentes, y lo mismo pasa con la caracterización de Yotaro al mostrarnos más de él con, no sé, por ejemplo, Suzy Q, que seamos honestos, en el manga la pobre mujer es la nada misma, y acá nos dieron un momento muy familiar entre ambos y un lado que no habíamos conocido de Yotaro, y suma a montones, por lo menos para mí. Los Crusaders cumplen con su función y se dejan querer. Abdul está ahí medio flotando, y al ser oriundo del destino y usuario nativo de Stan, tiene el rol de informar tanto de los enemigos como de las locaciones, además de ser alguien medio reservado y tímido. Cuando es descolocado totalmente por las situaciones, generalmente causadas por Joseph, surgen instancias muy graciosas. Su muerte posiblemente sea su mejor momento. Muestra en la historia bastante temprano que hay un riesgo en la cruzada y que posiblemente no todos lleguen a Egipto, además de que suma al personaje de Pornareff por un tiempo hasta que se le resetea el cerebro, por supuesto, y por esto es un bajón, creo yo, que resulte que estaba vivo. Le quita drama a todo, se siente como una sacada de culo que ni siquiera valió la pena, ya que fuera de la comedia en la batalla contra Maraya, con su regreso el personaje no sumó nada. Fue como, oh no, Pornareff está llorándome de nuevo. El segundo cruzado es justamente Pornareff, que es el que tiene una motivación simple pero funcional, y siendo el alivio cómico de la serie, es quien saca el mayor jugo a los otros personajes desde su estupidez. También es el que, entre mil comillas, crece, y aunque nunca deja de ser un idiota y por su culpa siempre termina muriendo alguien, por lo menos se logra ver que pierde algo de su impulso. Ponele. No es el gran cambio, pero estamos en un desierto juntando gotas de agua. De Joseph Motherfucking Joestar no tengo mucho que decir. Sigue siendo el personaje más carismático, así sea un poco más reservado, pero man, a pesar de que Araki trata de que no opaque al resto, es imposible que no se robe las escenas donde está. También está bueno que retiene la esencia de su forma de combatir, pero evolucionando naturalmente con el ingreso de Hermit Purple. Es tan perfecto para Joseph. Al no ser un Digimon gigante como el resto de los stand, complementa la forma de luchar del JoJo con el jamón en lugar de cambiarlo. Fue uno de los grandes aciertos de
Araki en parte 3. Kakyoin e Iggy existen, de nuevo no son la gran cosa, pero por alguna razón, siendo posiblemente el tiempo que convivimos con ellos y lo fuerte que son sus personalidades, uno se encariña con ellos mucho. De hecho, Kakyoin es mi Crusader favorito. Por ahí me hubiera gustado que Iggy refrescara un poco más la dinámica del grupo, y si bien lo hace por momentos, es un personaje muy ausente en la historia del manga. Y después está el yoyo de turno, Yotaro Ladrillos Cuyo. Yotaro es controversial dentro de las discusiones de la audiencia, porque muchos lo adoran y otros lo detestan por ser, bueno, un ladrillo con sombrero. Es cierto, Yotaro es medio ladrillo, en especial si uno viene de ver Battle Tendency y después termina acá, en el desierto del carisma, ponele. Aunque, realmente, ¿hasta qué punto es un ladrillo? Yotaro, al igual que su serie, fueron diseñadas para hacer pop, tener resonancia con la audiencia, y el yoyo tiene eso, está modelado en Clint Eastwood y el tipo de personajes que el actor suele hacer, generando un buen contraste con Joseph. Tiene su propia identidad, no es un clon del primer ni segundo yoyo. Mucha gente considera que Yotaro funciona mejor como personaje secundario, algo en lo que concuerdo, pero si bien acá es indiscutiblemente el protagonista, eso no quiere decir que sea el centro de la historia. No existen esos momentos de grupo donde sea Yotaro quien domina la situación. El man funciona porque es parte de un colectivo y comparte con ellos la pantalla de forma equitativa cuando no se trata de peleas. Es un personaje diseñado para hacer estilo sobre sustancia, con sutiles momentos donde nos informa sobre su personaje. Es un vaquero y un rebelde en el mundo contemporáneo de 1987. Donde sí puede llegar a saturar el personaje es en los combates. Yotaro, siendo gentiles, resuelve más del 60% de las peleas, mayoritariamente con... que está bueno, es genial, pero luego de 10 hora, la cosa cansa un poco. La mayoría de las veces que este u otro Crusader gana de una forma diferente o inteligente, lo hacen haciendo una clásica sacada de trasero como buena serie de yoyo, como Starfinger, que sale de la nada y poco tiene que ver con el moveset previamente establecido de Star Platinum, o cuando resulta que todos los stands aparentemente se pueden encoger en un tamaño celular. Es como... ¿Por qué pasa esto ahora? Es divertido, a mí no me molesta, pero vi a varias personas que esto les desagrada e incluso dropean, y es acá donde lo empiezan a notar más que en partes anteriores. Esto se da porque, a diferencia de Battle Tendency, que es una celebración del absurdo, Stardust Crusaders busca ser un poco más serio. No deja lo bizarro con su comedia, pero no es al nivel de parte 2, y creo que es por eso que es más choqueante para varios lectores. Mientras más seriedad demande la historia, más exigente se vuelve el lector con la verosimilitud de la obra. Igual no creo que sea el problema ni nada, solo trato de explicar la posible razón por la que genera rechazo en algunos lectores y audiencia. Lo que sí creo que es un problema de consistencia de estos personajes es su inteligencia. Es medio molesto cuando, sabiendo que el enemigo pueda estar en cualquier lado, que no les haga ruido que un Crusader está recontra desaparecido y no llega a un punto de encuentro, y que simplemente lo descalifiquen como jaja debe estar en el baño, o jaja debe estar boludeando por ahí, o que Yotaro, sabiendo que el límite de los stands es indefinido, cuando ve a un nene igual a Pornalev, con la ropa gigante de Pornalev, no hace nada al respecto, le genera apenas una mínima sospecha, y es como, no. Momentos así hay muchos y pueden llegar a ser bastante molestos, pero es porque Araki sacrifica dicha consistencia para que la trama, o mejor dicho, conflicto, fluya, y está en cada uno si resta o no. Personalmente creo que resta, y mucho. Pero ¿cómo son manejados estos conflictos individualmente? Bueno, una serie episódica requiere un análisis episódico, así que hagamos un boss rush de JoJo parte 3. La pelea contra Kakyoin está buena, muestra que el rango de poderes de Dio creció ahora gracias a un nuevo tipo de habilidad de control mental, como así también vemos un moveset del stand de turno que demuestra que no siempre estos espíritus van a ser puro golpe. Una lástima que una vez que el personaje se une al grupo, en la mayoría de los combates se limita al Emerald Splash. Es como cuando le ganas a un jefe en un juego y luego se te une a tu equipo con la mitad de los stats. Tower of Grey es muy infravalorado y creo que es un excelente tipo de combate. De hecho, considero que es un cimiento fundamental para la historia. Por un lado, es un tipo de batalla bizarro y poco convencional, donde el lector le dejan claro que los stands ni siquiera tienen que ser humanoides para combatir. Es una pelea diferente con un misterio de fondo, y que además nos informa como lectores por qué los personajes no pueden ir por medios convencionales a Egipto. La verdad, que una buena pelea. No tengo mucho para decir, me gustó personalmente que es un enemigo de velocidad como Star Platinum, pero lo expresa de una forma totalmente diferente. También le da pie a Abdul para brillar un poco y que no sea tanto el show de hora a hora.
Todo lo previo al combate me gustó mucho. La forma en que Yotaro engaña al enemigo con lo del cigarrillo es excelente y suma un montón a la caracterización del personaje. La pelea en sí, fuera de un escenario interesante, es hora después de sacarse del culo a Starfinger. Así que está bien. Muy genial el escenario que plantea el combate y establece la idea de animales inteligentes con stands, pero bueno, todo se resuelve con hora, aunque toda la parte del misterio sobre qué está pasando y el modo en que el escenario es el enemigo está bastante bueno. Es un combate satisfactorio con Pornolev abajo de la cama, con algún que otro momento genial haciendo uso de los reflejos. Imagino que es un pequeño homenaje a Chucky. No puedo creer que nadie se dio cuenta que Pornolev no estaba y había gritos en toda la habitación y explosiones y cosas. La idea del impostor es buena, pero puede que sea un poco molesto que llegado a un punto todavía no sospechen del enemigo, pero entre el guiño de parte 2 con la técnica secreta de escape Joestar y el final donde trolean a Yotaro con Rero, este termina siendo un enfrentamiento que irónicamente le da una fuerte caracterización al protagonista y está bien. Es un combate muy cargado donde Pornolev no solo enfrenta a sus demonios del pasado de una forma muy inteligente y única, sino que debe entender que la sangre de su amigo corre en sus manos y que es diferente trabajar en equipo. A pesar de haber cumplido su venganza, su batalla específica contra Dio se vuelve personal acá y eso no tiene precio para la experiencia. Por otro lado, Whole Horse es el primer enemigo carismático, al punto que más de uno seguro pensó que iba a ser un Crusader en el futuro. El momento de brillar de Joseph realmente se sintió como la combinación perfecta de parte 2 con lo nuevo que ofrece parte 3, demostrando que este JoJo todavía tiene la magia, pero sin dejar de lado que ya es un hombre con una edad más avanzada, mientras vemos que su forma tan peculiar de pensar le deja exprimir un potencial a Hermit Purple que otros usuarios tal vez no podrían, como el puto de Dio que nunca más lo usó en un combate. No me voló la cabeza, creo que es un homenaje a Reto a la Muerte o Duel de Steven Spielberg, y la idea de esa premisa mezclada con un stand da lugar a una gran secuencia con mucho entretenimiento. El combate contra Enya y Justice es excelente, muestra que Araki tiene un muy buen balance entre mostrar un escenario sombrío y por momentos aterrador con una iconografía muy impactante y al mismo tiempo poder poner en juego escenas que son terribles y comedia al mismo tiempo. Pero al sol de hoy todavía no estoy seguro si la forma en que derrotaron al stand es la sacada de culo más legendaria de la vida o simplemente muy ingeniosa. Es un combate simple y diferente. Tiene sentido que Kakyoin y su stand cobren un rol en el proceso porque su habilidad de poseer cuerpos es compatible con la idea. Pero eso de que Silver Chariot ahora de golpe también se puede reducir, no sé man, no me gustó. Así el escenario sea tan creativo y único. Por otro lado, buena parte de este enfrentamiento nos permite ver que el aprecio de Yotaro por su abuelo, haciendo un montón de cosas para que Dan no le haga daño a Joseph. Son estos sutiles momentos los que ayudan a que este JoJo se sostenga como personaje. Y la verdad que al final del día es un enfrentamiento entretenido. No puedo decir mucho de este rival, pero tampoco es el punto. Araki utilizó este momento para darnos un respiro de las batallas un tanto más tradicionales y pasar un momento con fuertes interacciones entre los personajes. Es simple pero ingenioso. La batalla con Death 13 es una cosa increíble. ¿Qué da más miedo que te intenten matar en tus sueños? Simple, que no puedas recordarlo totalmente pero sepas que algo está mal. Este enfrentamiento es perfecto. La forma en que dudan de Kakyoin, el modo en que lo resuelven, el gag de que todo avión al que Joseph sube muere, es todo impecable. Uno de los mejores momentos de Crusaders y JoJo en general, con una excelente resolución e irónicamente es un opuesto interesante al capítulo donde Kakyoin era el impostor. Hay una idea interesante ahí sobre identidad. Es interesante el combate, creo que daba para mucho más y es hace un poco el avance de Pornolev para volver a hacerlo crecer. Digamos que al personaje le hacen dar 2 pasos atrás para luego avanzar 3. No sé si es una buena metáfora para explicar lo que siento respecto al combate. Como ya dije antes, el regreso de Abdul fue absolutamente innecesario, pero el conflicto en sí está bien, zafa. Me gustó mucho el combate, es un poder maleable al que Araki supo exprimir el jugo, cambiando constantemente la situación. Lo único que no me gustó fue que la derrotaron a puro hora, como a gran parte de los enemigos. Creo que fue una contrincante que merecía una forma más astuta de ser derrotada. En Duel con Geb fueron la perfecta batalla para introducir a Iggy, no solo que es un contrincante con una habilidad diferente, sino que nos creó un escenario que nos dejó bien marcado cuál va a ser el rol del perro, dónde están sus prioridades y cómo se va a relacionar con el resto de los Crusaders. Además, esa resolución de conflicto, papá, no importa la versión que veas, es un cago de risa e increíble al mismo tiempo.
Oingo y Boingo son fantásticos, un capítulo relajado de comedia donde no vimos la historia desde el punto de vista de los protagonistas. La dinámica entre los hermanos, las predicciones y toda la situación en el auto donde ni siquiera sabes si le están tomando el pelo al pobre tipo es espectacular. Son tan carismáticos que hasta cierto punto uno quiere que les salga bien la cosa. Un momento tan bizarramente especial que David Production le dio su propio ending, algo totalmente merecido. Los adoro. Dentro de los enemigos en Egipto, Anubis no corta ni pincha. La idea de una espada pensante con poderes de posesión está buena. Tomar el control de, por ejemplo, Silver Chariot es lógico y cumple. Pero no sé, no es un combate que me llame la atención ni me pareció muy memorable en sus múltiples etapas. Si bien el pobre Stan no me cayó mal, tampoco me mató y compró totalmente, y en mi opinión antes vinieron cosas mejores. El combate de Mariah está muy bien, siendo un conflicto dominado por Joseph, se sienten esos tintes cómicos y más relajados a lo Battle Tendency, cosa que siempre se agradece, pero además metiendo al pobre Abdul dentro de una dinámica que lo hace morir de vergüenza todo el tiempo, mientras para Joseph es un día más. Podríamos decir que es una situación muy graciosa y entretenida, simplemente sublime, tanto que hace que me moleste menos el regreso del usuario de Magician's Red, además de que la victoria fue puro yo-yo. Man, qué oportunidad perdida, Alessi. Tan increíble concepto e idea donde se podían hacer un montón de cosas, y no solo me refiero a lo obvio que era traer a Joseph joven, pero con un uso tan limitado, y es una de las peleas con más sacadas de culo y síndrome del personaje lerdo que tuvieron los personajes. Es como que, Dios mío. La historia procede porque los personajes se vuelven arbitrariamente idiotas. Además, tampoco me cierra con cómo lo resuelven. Es lo mismo de siempre, es hora, pero versión mini. La batalla contra Darby es increíble, generar una situación de tensión tan grande con un simple juego de cartas donde la verdadera habilidad se encuentra no en el azar ni en las estrategias, sino en cómo engañar al otro, fue simplemente excelente. Un combate tan bueno que fue la inspiración de Takahashi para hacer Yu-Gi-Oh! Lejos mi enfrentamiento favorito en Stardust Crusaders. Además de que lo resolvieron de una forma increíble, un uso de Star Platinum brillante donde el mismo Araki nos demuestra que la vida no tiene que ser todo hora. Algo que desde kilómetros se ve como relleno logró ser un gran enfrentamiento, manteniendo la forma de la última batalla de Oingo y Boingo, pero con Whole Horse en el medio. El encanto de la pelea es el mismo, y meter a este man que suele tener un perfil cool haciendo cosas ridículas para cumplir las profecías que tampoco cree del todo, fue muy divertido. ¿Suma a la historia? Para nada. ¿Suma a la experiencia de Stardust Crusaders? Absolutamente. Aguante Pet Shop. Es una pelea re letal, llevando ahí al límite, dándonos finalmente un momento para pasar con el perro, además de que es increíble que sin tener una sola línea, el mugroso pájaro desplegase tanta personalidad. Es muy loco que el pájaro es más memorable que el dios dentro de la espada. El combate contra el hermano de Darby es bleh, llega muy tarde y se siente que pospone de forma forzada a Dio. Es más, lleva un tomo entero, es como terminado una vez, man, no te quiero ver más. Para el colmo, al ser videojuegos inventados, las reglas no son claras y por la extensión la tensión es poco tangible. No sé, siento que Araki intentó replicar algo, cambiando un poquito la fórmula y se quedó a medio camino. La batalla contra Vanilla Ice es muy buena, explora al máximo la seriedad de parte 3, dando un combate sin tregua donde los héroes caen, sacrificios son necesarios y todos los recursos a disposición de los Crusaders tienen que ser puestos en juego para siquiera entender cómo carajo funciona la habilidad del enemigo. Es un combate con un momento muy fuerte detrás del otro y lejos uno de los más memorables de toda la saga. Dio es un personaje que la serie construye de una forma increíble. El misterio a su alrededor, el control de las escenas que tiene durante toda la cruzada, hacen que un personaje que fue relativamente simple se sienta más como una fuerza de la naturaleza, como algo inevitable, y no tanto como un vampiro mala onda. Escenas como cuando logra verlos en las visiones de Joseph o cuando mueve a Pornalev en las escaleras son cosa de no creer. Legítimamente, The World y su poder son un excelente componente para el clímax. Es un combate, pero en realidad se vuelve una historia de misterio y hasta cierto punto un slasher, donde un Crusader tiene que dejar la vida para que puedan comprender lo que está pasando. En lo personal, creo que en el tramito final del combate no es tan wow como su inicio punto medio, aunque tiene cosas excelentes como Star Platinum parando el corazón de Yotaro y el clásico
es legendario. Pero no sé, siento que hay algunas cositas que faltaron. Para haber sido el único personaje con crecimiento, creo que Polnareff le faltó un rol un poquito mayor, con alguna acción un poquito más contundente para cerrar esa historia. Y después está el poder de Jotaro, y es que Star Platinum es tan OP que termina siendo otro stand que controla el tiempo porque... Acá hay una gran verdad, y es que Araki se arrinconó él mismo entre la espada y la pared al punto de que nerfeó al stand de Dio. Originalmente quería que tuviera el poder de todos los otros stands y lo terminó reduciendo a control de tiempo, y ni así pudo salir de una manera astuta del asunto. No lo culpo, no es tarea fácil y tampoco es que se arruinó este legendario enfrentamiento, simplemente le da un final satisfactorio, algo que daba para hacer muchísimo más. Así que bueno, eso es Stardust Crusaders. Personalmente no creo que sea la peor parte de JoJo, ni tampoco la mejor. Es estilo, mucho estilo, para pasar un buen rato con los bros que conoces en el camino. Es una obra que solo busca ser entretenida y creo que lo logra. El contraste es muy fuerte con lo que vino antes, por lo que entiendo totalmente que a más de uno lo pueda choquear. Ambas versiones, la adaptación animada por Davis Production y el manga, son muy buenas. Creo que el anime, si bien estira un poco, suma mucho a la experiencia, le da un montón de pequeños momentos a los personajes, y si bien perdió algo de ese color y estilo tan característico de parte 1 y en especial parte 2, no deja de representar lo que fue JoJo en esos tiempos. Pero sin importar la versión que experimentes, está claro que parte 3 fue una serie diseñada para escalar en la Jump, encontrando un balance muy bueno entre escenarios originales y tropos ya usados con éxito mil veces. Es cliché y experimental al mismo tiempo, algo que definitivamente funcionó. No es casualidad que al sol de hoy, a más de 30 años de haber iniciado la obra y más de 15 desde su última aparición, Jotaro sigue siendo la cara de la franquicia, incluso para aquellos que todavía no vieron o leyeron la obra. Claramente, Araki sabía lo que estaba haciendo, dio un giro de 180 grados, reinventándose por segunda vez y consiguió su victoria luego de haber estado sufriendo 3 arduos años al escape de la cancelación por poco y nada, rompiendo así finalmente con su astucia y simpleza la Shonen Jump. Por cierto, antes de hacer nuestro pequeño viaje a Morio, vamos a hacer una pequeña parada en cierta adaptación alternativa que existe de parte 3 en formato de OVA. Así que nos vemos en el próximo JoJo Lands.